Existe una idea que se ha popularizado enormemente en los últimos años, especialmente en entornos donde hay una búsqueda espiritual intensa pero poco estructurada. La creencia de que una persona siente que tiene un alma judía y que ese sentimiento por sí mismo ya es la señal absoluta de que debe convertirse al judaísmo o comenzar a vivir como judío. Esta idea no solo es errónea, sino que es confusa. Es profundamente problemática cuando se analiza a la luz del Tanaj, de la tradición judía, pero la tradición judía verdadera, no la del mesianismo, y también cuando se analiza dentro del sentido común espiritual. Y aquí es necesario, queridos alumnos, que seamos directos desde el principio. La respuesta es no. No existe en el Tanaj una enseñanza que establezca que las personas descubren que tienen un alma judía en algún punto de su vida como una categoría espiritual latente que eventualmente va a despertar. Esa noción no es una doctrina torática. Es una creencia popular moderna alimentada por discursos emocionales, sentimentalismos, necesidad de pertenencia debido a la incapacidad de las sociedades modernas para generar armonía y estabilidad psicológica entre sus ciudadanos. Esto es alimentado también por movimientos sincréticos como el mesianismo moderno, iglesias israelitas y por una mala comprensión de conceptos místicos que han sido completamente sacados de contexto. El origen de esta idea suele rastrearse a interpretaciones malentendidas de enseñanzas cabalísticas y jasídicas que sí hablan en términos muy específicos y técnicos de la naturaleza del alma judía. En ciertos textos místicos se habla de la singularidad del alma de Israel, de su raíz espiritual y de su relación con la bendita Torá. Pero estos textos no están diciendo que cualquier persona de cualquier parte del mundo que experimenten una afinidad espiritual con el judaísmo descubran, entre comillas, que en realidad siempre fueron judías. Pensar así es pensar de forma desviada y sin entendimiento de las cosas como son en realidad. Esa extrapolación que hacen es una simplificación extrema que desvirtúa completamente el sentido original de la vida. La Kabbalah no fue escrita para poder justificar decisiones identitarias basadas en emocionalismos. La Kabbalah fue escrita para describir estructuras espirituales complejas dentro del marco del propio pueblo de Israel, dentro de un pacto específico. Tomar fragmentos de ese lenguaje y convertirlos en una especie de test espiritual interno para determinar si uno tiene un alma judía o no, es un error metodológico bastante serio. Desde el punto de vista del Tanaj, la identidad de Israel es clara, concreta y 100% verificable. No es una simple intuición, no es una sensación, no es un estado emocional, no es un autodescubrimiento que se da en un momento de la vida. Se es judío por nacimiento a través de tener madre judía, o bien por un proceso formal de conversión llevado a cabo dentro de una comunidad judía legítima, bajo supervisión rabínica competente y con todas las implicaciones que eso conlleva. No hay y no existe una tercera categoría donde alguien simplemente siente o descubre, entre comillas, que siempre fue en esencia judío, pero no lo sabía. Eso no existe. Quítenselo de sus cabecitas preciosas. Esa idea puede sonar muy atractiva
¿Por qué? Porque elimina la necesidad de un proceso formal, un proceso muy exigente y comprometido, pero precisamente por eso es bastante peligrosa para ustedes, porque reemplaza una estructura objetiva por una percepción subjetiva. Ahora bien, es importante que abordemos otra dimensión de este mismo problema. Muchas personas experimentan un despertar espiritual genuino y es muy válido. Una afinidad profunda con el monoteísmo del Tanaj, un rechazo absoluto a estructuras idolátricas y un interés sincero por aprender del judaísmo. Eso es real y no debe ser descartado ni tampoco ridiculizado. Pero aquí es donde se comete el salto lógico incorrecto. El rompimiento del sentido común por emocionalismos o euforia religiosa. El hecho de confundir afinidad que tú sientes con verdadera identidad. La afinidad no es identidad. Que una persona se sienta atraída por la verdad del monoteísmo no significa que pertenezca automáticamente al pueblo que recibió un pacto específico generacional. Es decir, si te sientes atraído por la verdad del monoteísmo, las prácticas judías, no significa que pertenezcas de forma automática al pueblo de Israel. Que alguien encuentre sentido en la bendita Torá tampoco significa que deba asumir las obligaciones del pacto de los Bené Israel por imitación. La afinidad espiritual puede ser una señal de que la persona está alineándose con la verdad, y eso es muy bueno respetando su pacto, pero no es una prueba de su origen étnico ni de pertenencia pactual. ¿Por qué? Porque la afinidad no te hace parte del pacto de Israel. Esto que les estoy comentando se conecta con otro mito que ha hecho mucho, pero mucho daño a través del tiempo y alrededor del mundo. El mito de las raíces hebreas. La idea de que grandes sectores de la población mundial en realidad descienden de Israel y que al descubrirlo, entre comillas, o a través de la afinidad con sentimentalismos o emociones, entonces deben regresar como obligación hacia las prácticas judías. Esto, queridos alumnos, es en la mayoría de los casos una construcción ideológica sin ninguna base histórica ni textual sólida. No hay y no existe evidencia en el Tanaj que respalde la noción de que las personas, siglos después, puedan identificar su pertenencia a Israel a través de sensaciones internas o afinidades religiosas. El Tanaj es extremadamente claro en cuanto a las genealogías, a los linajes y a la pertenencia. No deja espacio para este tipo de reconstrucciones identitarias basadas en intuiciones o sentimentalismos. Y aquí es donde el tema se vuelve más delicado y más urgente. La consecuencia práctica de estas creencias es que muchas personas comienzan a estudiar, a aprender y erróneamente, apresuradamente, comienzan a practicar mitzvot que pertenecen al pacto de Israel, convencidas de que están respondiendo a su llamado o a su verdadera identidad espiritual, lo cual es completamente falso. ¿Por qué? Porque si no perteneces a ninguna categoría dicha anteriormente, y repito, no naciste de madre judía y tampoco has pasado por un proceso de conversión formal en una comunidad judía legítima, entonces no eres judío. Tu verdadera identidad es noajida y punto, no hay más, no le busques. Aquí no hay lugar para el yo siento que tengo alma judía, yo me siento judío. Es que algún antepasado de mi familia fue judío y por eso soy judío. Deja de engañarte y deja de perder tu tiempo. Deja de desperdiciar tu vida en algo que no te fue dado
y comienza a tomar responsabilidad de lo que verdaderamente sí te fue entregado y debes desarrollar. Deja de querer o tratar de vivir la vida de alguien más y comienza a vivir tu vida, la vida que Hashem trazó para ti con sabiduría. Este es el punto donde el error deja de ser teórico y se convierte en una desviación concreta. Porque, como ya he explicado en profundidad en temas pasados y en resolución de preguntas pasadas a lo largo de este curso, las mitzvot no son herramientas espirituales universales que cualquier persona alrededor del mundo pueda adoptar según sus preferencias. Las mitzvot son parte de un pacto específico. Asumirlas sin pertenecer a ese pacto no es elevación espiritual, es desequilibrio, es desalineación con la voluntad divina, lo cual es algo muy, muy grave. Y esto debe decirse sin ninguna ambigüedad. Sentir que se tiene alma judía no te autoriza, no autoriza a nadie a vivir como judío ni a apropiarse de prácticas que no te fueron dadas. No importa cuán intensa sea tu emoción, tu sentimiento, cuán sincero sea tu intención o cuán profunda parezca la experiencia. La espiritualidad en el Tanaj no se valida por los sentimientos, sino por la alineación con el marco que Hashem estableció para cada persona alrededor del mundo. Pensar que la emoción interna puede redefinir la identidad pactual es en el fondo una forma de poner la subjetividad por encima de la estructura divina, y eso también es muy grave. Entonces, ahora hay que aclarar algo. ¿Qué hacer con ese despertar espiritual que tú estás sintiendo? ¿Qué hacer con esa afinidad, con ese deseo de acercarse a Hashem a través del judaísmo? La respuesta jamás será ignorarlo, pero tampoco es canalizarlo de manera desordenada hacia la imitación de un pacto que no te fue dado. La respuesta correcta es ubicar esa emoción, ese despertar, ese sentimiento y esa afinidad correctamente. Si una persona no es judía, su camino no es andar imitando a Israel ni andar asumiendo sus mitzvot. Su camino es profundizar en el pacto que le corresponde, en los principios universales, en la ética, en la moral y en la construcción de una vida alineada con la voluntad divina desde su propia posición. Y solo si después de un proceso largo, serio, informado y supervisado, esa persona considera en algún momento de su vida una conversión al judaísmo, entonces debe entender que no se trata de regresar a algo que siempre fue o le perteneció, sino de entrar voluntariamente en un pacto completamente nuevo porque no le pertenecía, sino es pertenecer a algo nuevo completamente, con todas las responsabilidades, implicaciones, obligaciones y transformaciones que eso implica. Creer que se está regresando o retornando a una raíz hebrea espiritual es el mayor engaño moderno. Es una creencia cómoda para poder sacar dinero por parte de religiones desviadas y mantener control de masas, porque se les hace creer a las personas que son especiales. Se les endulza el oído hablando de pertenencia por sentimentalismo, pero al final no hay ningún fundamento que valide eso. ¿Por qué? Porque la identidad no es una emoción, querido alumno, querida alumna. No es un yo creo o yo pienso. La identidad es algo generacional o, como menciono, un proceso largo de estudio, formación, práctica supervisada en una comunidad judía legítima y no hay más. Lo que no se puede permitir, y aquí es donde hay que ser muy firmes, es esa tendencia errónea a autoasignarse identidades espirituales basadas en sensaciones internas y a partir de ahí comenzar ya a vivir fuera del marco que Hashem estableció de nacimiento para ti. Eso no lo debes de hacer. Eso no es autenticidad espiritual.
Es una construcción personal desvinculada de la realidad pactual. Y en términos espirituales, eso no te está elevando. Eso te confunde y aberra tu realidad. No te acerca a Hashem, te desvía de Él y de tus objetivos y propósitos de vida con que fuiste configurado por Él. No te construye nada espiritualmente, sino que está fragmentando tu alma en identidades que no desarrollan lo que eres en realidad. Deben entender esto porque, al final, la verdad es mucho más simple y mucho más exigente. No necesitas ser judío para tener una relación plena con Hashem, pero tampoco puedes convertirte en judío nada más por sentirlo. Cada identidad tiene su propio camino, cada pacto tiene su estructura, y la verdadera espiritualidad comienza cuando una persona deja de intentar ser lo que no es y comienza a vivir con integridad lo que sí le corresponde.